Tenemos en la línea telefónica al doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto que es un pequeño paso. De todas maneras, tras 54 años de haber roto las relaciones entre Cuba, la Revolución Cubana en particular, y Estados Unidos, el gobierno de Eisenhower en particular, un gobierno republicano y bastante conservador, bueno, pues el paso que se tiene que dar a partir de ahora es la negociación impresionantemente compleja del levantamiento del bloqueo y luego de la negociación sobre todas esas propiedades que la Revolución Cubana les expropió a los norteamericanos, y aunque ha pasado más de medio siglo, pues siguen ahí como problema. Yo supongo que en más de un sentido, esta relación de Cuba con Estados Unidos es una prolongación notable de la Guerra Fría. Y es una prolongación de esa guerra porque aunque ya el bloque comunista, el bloque de la Europa oriental socialista encabezado por la antigua Unión Soviética ya dejó de existir, de todas maneras, en algunas de las declaraciones que se han hecho desde Estados Unidos en estos días, se mantiene un punto propio de la Guerra Fría, y es que el gobierno norteamericano puede seguir insistiendo en cambiar el régimen cubano, aunque tengan relaciones diplomáticas en varios periódicos, declaraciones, etcétera, y una parte de la élite política norteamericana que insiste en que ya no habrá un choque armado, ya no habrá financiamiento a la contrarrevolución y volverá a ver bahía de cochinos y estas cosas, pero que la idea es minar desde dentro a la Revolución Cubana. Y yo supongo que la idea de la Revolución Cubana es que si no la han minado en medio siglo, pues tampoco en lo que viene, pero va a seguir constituyendo esta cosa un tanto agridulce en la relación Cuba-Estados Unidos, en donde hay una voluntad de transformar el régimen cubano, ya no por la vía de un choque directo, pero sí de medidas indirectas. Vamos a ver qué sale de todo eso. Doctor, ¿a quién beneficia más esta apertura, esta normalización de intercambios comerciales que se pueden dar al gobierno de Cuba, al gobierno de Estados Unidos, o directamente a la ciudadanía? Yo creo que a la ciudadanía, al gobierno norteamericano se ha dicho, y en esos días lo oí todavía hoy en la mañana en algunos noticieros, que hay empresas norteamericanas interesadas en el comercio con Cuba, pero el principal motor de la economía norteamericana es el propio mercado norteamericano. Un mercado como el cubano, con un poder de compra relativamente pequeño, es muy secundario. Lo importante aquí son las relaciones políticas para el gobierno norteamericano. Esto de tener algunas empresas que le pueden vender, no sé, maquinaria agrícola, etcétera, a Cuba, pero no es un mercado que realmente haga una diferencia para Estados Unidos. En cambio, para los cubanos sí puede hacer la diferencia, y es que la asimetría de poder entre Cuba y Estados Unidos, pues nosotros también en México la vivimos. Allá un pequeño movimiento relacionado con México y en México se siente de inmediato. Cualquier movimiento que México haga relacionado con Estados Unidos no se siente igual allá. Lo mismo pasa con Cuba. Entonces, quienes van a percibir un cambio, pues es el gobierno cubano, pero sobre todo la sociedad cubana.
Esperemos que para bien el ya no sentirse tan aislados y el tener acceso a productos de consumo, no que se vaya a convertir, ojalá no se convierta Cuba en una sociedad consumista como la nuestra, pero de todas maneras hay elementos de consumo que hacen la vida más llevadera, más civilizada y que se necesitan en Cuba. Entonces, a quien va a beneficiar materialmente, un poco por lo menos, es a la sociedad cubana. A los gobiernos, sobre todo al norteamericano, pues más bien es una cosa más simbólica, es que Obama quiere dejar por lo menos en esa parte del mundo de sus relaciones con un vecino tan cercano y tan distante a la vez como es Cuba, dejarlas más o menos en orden cuando ya se vaya. Pero para Estados Unidos lo importante ahora no es ni de remotamente Cuba, ni México, ni América Latina, es el Medio Oriente. Y allí, pues, Cuba y América Latina tienen muy poco que hacer. Doctor Lorenzo Meyer, te saluda Arturo Suárez. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Doctor, en un contexto político electoral en el que está sumergido Estados Unidos, ¿quién se cuelga la medallita? ¿A quién le conviene en esta parte electoral para Estados Unidos? ¿Fue visto con buenos ojos o no tanto? Es también una respuesta ambigua. La parte conservadora de Estados Unidos, y vaya que sí ha dado muestras de existir el electorado conservador norteamericano en diferentes capas sociales, desde las más bajas hasta las más altas, la relación, tener esa nueva relación con Cuba no es algo que les agrade. Yo creo que a los más ilustrados de los conservadores republicanos, bueno, no les ha de parecer del todo mal, pero a la parte más dura, sí le parece mal. Un sector todavía de los cubanoamericanos no se resigna a lo que es en cierto sentido una derrota. Es que no hay ni victorias ni derrotas aquí claras, pero Estados Unidos quiso deshacerse del régimen cubano en los 1960 de la misma manera que se había deshecho del régimen relativamente progresista de Guatemala en 1954. Lo que se hizo contra Guatemala y que tuvo mucho éxito por parte de Estados Unidos, se repitió en Cuba en el inicio de los 60 y les falló. Y desde ese momento ha habido una sensación de humillación, porque presidentes norteamericanos van y vienen, todos comprometidos en la lucha contra el régimen cubano, y resulta que Fidel Castro todavía sigue vivo allí, cuando ya un montón de los presidentes que le declararon la guerra están muertos. Caray. Entonces, sí, para una parte del electorado no le va a caer bien, pero tampoco le cayó bien el Obamacare, tampoco le cayó bien la relación que está medio moviéndose con Irán en este acuerdo para pues disminuir las posibilidades de que Irán tenga una bomba atómica. Todos estos elementos los van a poner en su agenda como elementos en contra del candidato demócrata, que seguramente será Hillary Clinton. Claro. Doctor, también preguntarte en esta parte si vislumbras alguna vez una reunión entre un presidente de Estados Unidos y el presidente cubano, que será Castro, ¿no? Ya lo dijiste, años van, años vienen y ahí siguen los Castro. Más bien una reunión con el presidente cubano ahora es Raúl. Sí, claro. Y sí se han visto ya la cara varias veces Obama y Raúl. Pero ya en algo como realmente serio, ¿no? Formal. Sí, una especie de visita de Estado, por ejemplo. Exactamente. Yo tengo la impresión de que eso sí va a tardar. Se van a ver en reuniones internacionales donde estén mezclados junto con otros, ¿no? Se disuelva un poco el tú a tú, la cosa bilateral. Una reunión bilateral en donde el presidente norteamericano sea invitado de Estado a Cuba, o el presidente cubano, el invitado de Estado a Washington, no la veo por el momento. Tendrá que venir, eso sí, tendrá que venir,
pero probablemente ya no en esta administración de Obama. Claro. Pues doctor Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Insistimos, es un día histórico para todo el mundo, pero sobre todo para los cubanos y para los estadounidenses, más para los cubanos, como decías. Y para los latinoamericanos, en cierta medida, para todos nosotros como parte de esas dos Américas, la angloparlante y la hispanoparlante, también de refilón nos debe de ser importante a nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes.